Gracias por sumarse y por ser parte. Estamos aquí comenzando este vivo, este conversatorio que vamos a tener con una querida amiga de los Estados Unidos. Vamos a estar hablando acerca de aprendiendo a ver como Dios nos ve. Así que bueno, gracias y bienvenidas a todas las que se van a ir sumando en este vivo. Vamos a estar hablando de temas como identidad, a trabajar un poquito de la importancia de aprender a ver como Dios nos ve. Así que bueno, darles la bienvenida a todas y mientras espero que se vayan sumando, les invito a compartir, a que realmente puedan compartir este vivo y que bueno, que realmente más personas lo puedan ver. Así que bienvenida, ahí está Lucía, bienvenida a todo lo que está sumando, ahí la voy a invitar a Lucía para que se sume, así ya arrancamos. Sabemos que el tiempo es valioso, es importante, que bueno, ahí vamos a ver. Hey, ¿Cómo hola, estás? bien. ¿Y Hola, tú? bien, bien, muy contenta de volver a tener estos espacios por aquí, después de un tiempo de no tenerlos por ocupaciones, Ujú. pero para mí es muy importante tener estos espacios porque se hablan por ahí temas o tenemos conversaciones que por ahí está bueno hablarlo, ¿no? Ujú. Y que se pueda conversar con total libertad, ¿no? Así que me gusta muchísimo. ¿Tú cómo has estado? Muy bien, muy bien. Gracias por otra vez tenerme en uno de tus espacios. Es divertido hablar contigo, es muy bonito. Siempre hay cosas para aprender. Y estoy bien aquí, corriendo, como típico día de mamá. Agus Ah, acaba de sí. llegar de sus clases, pero bueno, hoy tuve como el espacio en la tarde de poder estar como concentrada en esto y contenta por eso. Ah, qué bien, qué bueno. Entonces, la verdad que sí, sí, es muy lindo siempre que platicamos por privado, por WhatsApp, está bueno y esta temática es buena, me gustó mucho porque siempre fue idea tuya, así que le comento a la gente que se va comentando porque me parecía que es una buena oportunidad. Siempre aprendemos sobre este tema, ¿no? De identidad, siempre vamos como creciendo y aprendiendo y en la vida diaria siempre enfrentamos situaciones respecto a esto, ¿no? Sí. Así que la verdad que estoy muy contenta de poder hablarlo una vez más. Bienvenido a todos los que se están sumando aquí desde distintos países, también desde tu cuenta. Así que la verdad qué bueno que se hayan sumado, se hayan prendido a esto. No sé, Lucy, ¿me ves bien? Sí, sí, te estoy viendo ¿Me escuchas bien? bien. Sí, Ah, te listo, bueno. escucho perfecto. ¿Tú me escuchas y Perfecto, me ves eso también? es, sí, perfecto, Súper. entonces. Así que genial. Y bueno, no sé si te parece si comenzamos. Dale. Primero, quizás quieres presentarte por ahí para los que están por primera vez, quién eres, a qué te dedicas, y bueno, dónde estás viviendo actualmente y ya arrancamos. Ok. Mi nombre es Lucía Hernández. Me conocen en redes como Olufierro. Yo suelo usar en redes el apellido de mi esposo. Ujú. Em, ¿Qué puedo contarles? Soy trabajadora social en mi país, trabajadora social y tecnóloga en comunicación social y periodismo en mi país, en Colombia. Pero me moví hace ya casi 6 años, más o menos, acá a Estados Unidos. Ujú. Vivo en este momento en el estado de la Florida. Soy mamá, esposa, mamá full tiempo completo, profesora de mi hija porque hago homeschool, hago homeschooling con ella, entonces estoy 24/7 con ella. Gracias a Dios tengo la oportunidad de hacerlo. De tiempo para acá he estado explorando otros dones que tenía que había dejado como ahí en el tintero, como que no sé, Ujú. pandemia me ayudó a explorar esos dones y me estaba dedicando como a aprender a ilustrar, a hacer cosas a través del iPad, a través de pintar, Claro, de hacer un montón de cosas. Soy una persona creativa, podríamos decirlo, sí. y completamente encantada con poder comunicar. Creo que desde pequeña siempre me encantó comunicar, así que estos espacios me los disfruto por eso. Ay, qué lindo, haces Un de poco. todo, y eso sí, de todo un poco, pero es así, yo también soy igual que tú, pero bueno, es importante, así que súper, qué lindo qué lindo que podamos estar ocupadas, pero también sirviendo al Señor, Ujú. que eso es lo más importante. Y bueno, el tema hoy que nos compete hablar es de identidad, y me gustaría escuchar, bueno, más o menos como el tema de la identidad, qué es para ti la identidad, y cómo lo has visto en tu vida, ¿no? En tu experiencia, en tu testimonio para ir entrando más en tema, ¿no? Que este tema es un tema que en el mundo está tan trillado, ¿no?
Ujú. está a veces y muchas veces lamentablemente en las iglesias cristianas también, ¿no? Como que se han tomado muchos conceptos del mundo, lamentablemente, pero qué importante es volver ¿no? a la base bíblica, ¿no? Lo que dice el Señor acerca de la identidad. Así que me parece que está bueno por ahí comenzar por qué es identidad o como lo que tú entiendes por identidad. Ok, primero, bueno, nosotras no somos expertas en este tema, solo estamos conversando entre amigas y Ujú, contando un poco ujú. de lo que hemos experimentado. Me voy a ir a un libro de Esteban, ya te digo exactamente el apellido, es Esteban Borghetti, él hace parte de Ah, sí. E625. Él tiene un libro sobre identidad de género y voy a tomar de Mm, acá, voy a tomar un poco lo que él dice. En el diccionario nos vamos a encontrar la definición más popular de identidad que dice conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en una agrupación. Y él hace un énfasis muy interesante cuando habla de identidad en la palabra agrupación, porque dice que la identidad se establece en relación a, no es algo como que está solo, depende de la dimensión social del espacio donde estamos, del medio ambiente en el que nos desarrollamos, de la familia, de la iglesia, del colegio. O sea, hay muchas cosas que construyen nuestra identidad, la cultura, nuestro país. ujú, No es lo mismo, y aquí voy, como no es la misma, no son las mismas oportunidades que yo tuve de niña que tiene mi hija siendo una ciudadana de este país. Yo soy ciudadana colombiana, yo soy inmigrante, residente, ya residente, soy residente de este país, tengo el permiso de estar acá como residente, pero no son las mismas oportunidades que tiene mi hija a las que tengo yo. ¿Sí? Y eso nos claro. hace diferentes. Yo crecí en una cultura distinta, ella está Ujú, creciendo en otra cultura distinta, yo estoy en este momento adquiriendo cosas de esta cultura y mi identidad y la de mi hija seguramente se van a seguir formando, se va a seguir formando a través de lo que nosotros vivimos. Entonces, la identidad son rasgos y características, pero no solamente se limitan al individuo, sino que están agrupadas dentro de la dimensión social, dentro de lo que nosotros vivimos. Eso es, y a mí cuando leí este libro, que de hecho lo recomiendo mucho para ujú, pues quienes trabajan con jóvenes, hablar acerca de la identidad de género, este libro tiene un acercamiento bien interesante y tiene propuestas muy interesantes de lo que debería estar haciendo la iglesia un poco ahí respecto a este tema. Pero no estamos hablando de eso, solamente es una recomendación extra. ujú, ujú, Entonces, partiendo de esto, voy a hablarles un poco de mi testimonio, si me lo permites, y vamos conversando. Y lo que tú decías, retomo lo que tú decías respecto a la iglesia, este tema de la identidad ha sido como que está muy contaminado ya, ¿no? Como de muchas cosas de lo que el mundo nos dice. Yo como aprendí a ver la identidad en Cristo, ¿sí? Como aprendí a ver que Dios me veía. Lo vi como algo, lo empecé a aprender como algo que yo tenía que recitar para aprenderme bien. Entonces, todo lo que nos dice, yo soy amada, yo soy hija de Dios, soy justificada, todo este tema, ¿no? Pero todo giraba en torno al yo soy, esto ujú. o aquello. Y nunca me pude sentir, o sea, completamente afín o como cómoda con este tipo de ver, esta forma de ver este tipo de cosas. Yo sabía que estaba en la Biblia, yo sabía que efectivamente yo era hija de Dios porque Jesús había perdonado mis pecados y Ujú, por esa razón, por eso que él hizo, yo podía ser hija. ujú, Pero era como que sentía que era un repite y repite y repite, pero igual las cosas seguían recayendo sobre mí. Es decir, como que Dios me había hecho esto, pero como en un término de empoderarme a mí para algo, de darme como cierto estatus, ¿no? Entonces, como eres hija de Dios, tú caminas de esta manera. Como tú eres hija de Dios y estás justificada y estás esto y lo otro, tienes que caminar de una manera, tienes que hacer estas cosas, debería irte de esta forma. Y eso me empezó a mí increíblemente a cargar, porque yo no podía sentirme como, yo veía a las otras chicas como hacer lo mismo y repetían, recuerda que tú eres una hija de Dios y entonces vamos para adelante y entonces estás justificada, eres perdonada, esto yo soy, repítetelo, no tienes que metértelo en la cabeza.
pues que hacen igual también en el mundo. A ti te repiten cosas buenas y tú te repites cosas buenas y pues bajo ese mandato vives y haces tus cosas. Pero yo realmente nunca pude sentirme afín con eso y en medio de los fracasos que yo vivía, porque el Señor me permitió vivir un tiempo de no conseguir un buen trabajo, de no poder ejercer de la manera que yo soñaba, o sea, como que el Señor en su soberanía, soberanía que yo no entendía hasta ese punto, me estaba permitiendo vivir dolor, me estaba permitiendo vivir fracaso. Entonces venía y chocaba la idea de si yo soy esto, ¿por qué estoy de esta manera? Entonces pasa que después de estar recién casada, tomamos la decisión de venirnos acá, el Señor mueve todo y nos permite venir. Y a raíz de todo este cambio, porque ser inmigrante siempre va a ser difícil, el idioma tienes que aprenderlo, no tienes amigos, estás conociendo gente, estás en una nueva cultura, hay choques culturales, o sea, no es lo mismo que tú estés en Argentina viviendo toda tu vida, ¿sí? Con las cosas culturales que tú ya conoces, a Ujú. salir de tu país y asimilar cosas completamente diferentes, empezar a conocer gente que tiene otras formas de ver el mundo, otras formas de expresar emociones, Ujú. muchísimas cosas cambiaron. Y pasé de tener, digamos, un estatus en Colombia, donde era esta persona, había hecho esto, me conocían, tenía amigos, a ser simplemente la persona que está detrás de mi esposo. ¿Por qué? Pues porque mi esposo sí viene con un trabajo, mi esposo domina el idioma, entonces empieza a Mm. haber un choque de muchas cosas en mi corazón. En el 2021 empiezo a experimentar ataques de ansiedad, pánico, depresión por la soledad que estaba experimentando era tremenda. A final de año, curiosamente viendo una película de Disney, me doy cuenta que estoy realmente en crisis, que necesito ayuda y empiezo a tomar terapia. Terapia que a Mm. veces la gente, como que algunos cristianos dicen sí, otros dicen no. Bueno, yo tomé terapia con una cristiana espectacular, una mujer valiosísima que me ayudó en todo este proceso. Y cuando empiezo a unir piezas, se les empiezo a darme cuenta que hay cosas que no están bien. Y aparece este libro en mi vida. Este libro apareció un poquito antes, entonces, antes de que se me olvide contarles. Este libro de acá, de Ali Beth Stock, se llama You're Not Enough and That's Okay. Tú no eres suficiente y está bien. Ujú. Esa verdad suena un poquito duro, ¿no? Esto que estoy diciendo, sé que tal vez a mucha gente no le va a gustar, que gente que vea esto de pronto después o que me escuche va a decir, no estoy de acuerdo. Y lo que yo dice acá como el, no sé, como el sumario del libro es como escapando de la cultura tóxica del self-love, del amor propio. Y ahí voy a encajar todo este cuento. Entonces resulta que yo empiezo a leer este libro y empiezo a encontrarme con verdades que yo decía, uy, esto tiene razón. Él empieza a abrirme a un mundo de cosas que yo había escuchado por mucho tiempo y yo no sé si tú lo has dicho, yo lo dije muchas veces y aún a veces lo escucho por ahí. Somos suficientes. Tú eres suficiente. Tú eres suficiente, ¿no? Tú eres suficiente para esto, tú eres merecedora de esto, tú eres suficiente para lograr lo que tú quieras, tú eres suficiente porque el Señor te hizo, tú eres suficiente por esto y lo otro. Y ese ser suficiente no es verdad, porque ¿quién es suficiente? Por lo menos para nosotros los que creemos en Cristo, ¿quién es suficiente? Cristo mismo, Sí, no yo, exactamente. porque yo puedo tener dones, talentos, claro, Dios me dio cosas y yo ni estaba logrando ver ni mis dones ni mis talentos en ese momento por todo lo que estaba viviendo, pero tampoco mi identidad podía ser definida por eso, ¿sí me entiendes? Entonces empiezo a entender que yo no soy suficiente y eso me empieza curiosamente a quitar una carga impresionante, porque empiezo a entender que el trabajo no depende de mí sola, no depende de que yo diga, soy hija de Dios, ay, qué lindo camino, ay, qué bonito hoy, no, si yo hago esto, me quieres hacer zancadilla, quieres ser mi enemigo, ay, yo soy hija de Dios, te están metiendo con una hija de Dios, porque esa era otra cosa que yo sentía cuando hablaba de la identidad, yo sentía que como que me la enseñaban como para que yo me sintiera un poquito de otro estatus, de algo mejor que esas personas que me hacían daño, que podían venir a molestarme, ¿no? Entonces, Ujú. empiezo a entender que no soy suficiente y está bien. ¿Por qué? Porque el Señor es quien es suficiente en mí. Y eso empieza a traer paz, porque de verdad cuando tú empiezas a entender que es Cristo quien vive en ti, quien hace la obra y todo lo que tú necesitas, Él es el único
¿Sí me entiendes? Él es el único que puede hacer la obra santificadora, el único que puede ayudarme a caminar en las buenas y en las malas, el único que me puede ayudar a ser mamá, el único que me puede ayudar a ser esposa, el único que puede hacer que yo, a pesar de las circunstancias, pueda caminar y vivir agradecida con lo que tengo día a día. Entonces, cuando me Exactamente. doy cuenta, eso lo empecé, eso fue como el primer chip que cambió en mi cabeza y yo, bueno, pero entonces, ¿cómo logro yo verme como el Señor me ve? Porque no lograba ver los senos. O sea, yo me miraba al espejo y no lograba ver nada. O sea, era como, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿En qué momento de la vida se me derrumbó? ¿En qué momento dejé de ser la persona que era? Creo que fue como la combinación entre ser mamá, porque dicen que cuando uno es mamá como que empieza a desconocerse, recién empiezas a ser mamá, te desconoces como mujer, porque empiezas a vivir solo dentro de ese rol, entonces como que te desprendes de una manera que no sabes qué eres. Entonces estaba viviendo eso, estaba viviendo la crisis de inmigrante y estaba aparte deshaciendo fundamentos de mi fe respecto a lo que era mi identidad. Cuando me doy cuenta que estoy en crisis y pido ayuda, Ujú. encuentro a esta persona maravillosa, esta psicóloga que me ayudó un montón. Y ella empieza a mostrarme otra perspectiva de la autoestima o de la autoimagen. Y me empieza a mostrar que es la capacidad que yo tengo de saber cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas. Qué cosas buenas me dio Dios y qué cosas definitivamente no tengo y necesito la ayuda de otros para hacerla o necesito que otras las hagan o que Dios mismo los haga. Empiezo a verme de otra forma y ahí empiezo a entender el amor de Dios hacia mí. Porque otra Ujú. vez de nuevo se va la carga, no depende de mí, no depende Ujú. de lo que yo haga, no depende de que yo todos los días me mire al espejo y me diga qué linda soy, qué bonita me veo, de tener la mejor ropa, de tener... No, no depende de eso, depende de cómo me ve Dios. Y Exacto. empiezo a entender que el gran yo soy es Él. Fíjate Ujú. cómo nos enseñan en muchas iglesias la identidad. Yo soy amada, soy justificada, yo. Cuando el Sí. gran yo soy es quien me provee esa identidad. Entonces empecé a entender, soy hija de Dios porque Jesús me hizo hija de Dios a través de su sacrificio. Es por Él. Yo no hice nada, yo no merecía nada. Yo merecía literalmente el infierno por mi pecado. Así es. Entonces empecé a valorar mucho más la obra de Dios, la obra de Jesús, lo que hizo Dios por mí al enviar a Jesús a la tierra y a morir a la cruz, lo que hizo Jesús al morir a la cruz. Y empecé a entender, ok, soy justificada, pero porque Él me justificó. Así Porque Él me es. justificó, es que puedo vivir y caminar justificada. No Exacto. porque es que yo sea esto o lo otro, es Él. Él lo hizo. Claro. Entonces, esas cosas empezaron a hacer que yo cambiara por completo, Celia, es mi manera de ver mi identidad. Y empecé fue a saberme amada, a saber que Él pagó suficiente en la cruz por mí, derramó toda la sangre posible para que yo fuera todo eso que me habían enseñado. Y empecé realmente a vivir conforme a eso en la medida que entendí que venía a través de Él. No era porque yo era algo, porque me lo había ganado al decirle sí, que esa era la sensación que Claro. yo tenía y con la que nunca se les pude sentirme completa ni pude sentir que realmente eso estaba funcionando. Entonces, ¿qué fue? Lo primero que entendí fue, si yo no puedo reconocer el amor de Dios y empezar a conocer realmente quién es Dios, no puedo Ujú. saberme amar. Y ahí sí no puedo amar a otros. No se trata de que yo primero me amo para amar a otros, en el sentido de primero me miro linda, primero me merezco esto, primero camino de esta manera, primero hago esto y lo otro, entonces primero arreglo. No, se No. trata de que Él hizo la obra por mí, me amó tanto, yo mereciendo nada, porque lo que merecía era lo peor. Mi pecado era tan grande que Él me lavó y me limpió. Él era el justo. Él es el justo. Y porque Él es el Así es. justo, Él me limpió y puedo ser otra persona. Entonces se acabó, o sea, claro, yo me veo al espejo ahora y hay muchas cosas que me gustan de mí,
pero porque me entendí creada por Él. Exacto. Entendí que sin importar si amanezco con ojeras o no, Él me sigue viendo lavada, limpia por la sangre de Jesús cada vez que yo me arrepiento. Que cuando Él dice en primera de Pedro, si es que no estoy mal, cuando le dice que la belleza no se trata de los peinados, ese es un versículo que le reforzamos mucho a Agus, pero ahorita se me olvidó la dirección, siempre soy mala para las direcciones de la Biblia, pero sé que está en una de las cartas de Pedro. Y Él le dice que lo que Él busca es un corazón tierno, un corazón dócil, un corazón que es diferente. Empecé a saber que mi belleza no venía de la ropa que yo usaba, del maquillaje que me podía poner. O sea, que eso era simplemente un regalo extra. Pero que si yo no lo tenía, igual, si yo iba y me arrepentía por mi pecado diario, eso era lo que iba a lavar y poner la belleza que él necesita. Así es. Totalmente, y Es quería increíble. agregar algunas Dale. cositas mientras tú te ibas hablando, te escuchaba atentamente y me gusta esta definición de identidad, que es un concepto de ti mismo que no depende de las circunstancias ni de las palabras de Uh -huh, afirmación. O sea, no depende si hoy estás bien, si mañana estás mal, tengo una identidad, y si alguien me dice cosas bonitas, tengo buena identidad o no. La identidad no es cambiante, ¿sí? No es algo que es emocional, sino uh es -huh. permanente. Tu identidad es de ser hijos e hijas de Dios, ¿no? Y hace un tiempo atrás leía también un libro que lo recomiendo, como tú recomiendas ese, de Brad Humbrey, que se llama Identidad y Confianza. Uh Y este -huh. libro trabaja, ¿no?, una identidad de manera bíblica, ¿no? La identidad que dice la Biblia, y me gusta porque él nombra a un pasaje y lo analiza, y estoy totalmente de acuerdo con Marcos 12, 28 al 31, y Mateo 22, 27 al 40, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con Uh toda -huh. tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y segundo, que es similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y este pasaje siempre ha sido también un motivo de distorsionar, ¿no?, ese Uh mensaje de -huh. decir, bueno, primero amate a vos mismo para vos después amar al prójimo. Y este pasaje no habla de eso. El pasaje dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, da por sentado que el ser humano ya se ama a sí Uh mismo. -huh. Lo vemos en Génesis, ¿no? Desde el momento de la desobediencia, ya se ama a sí mismo, ya es orgulloso, tiene amor mismo, pero enfócate en amar más al prójimo, amar a Dios para que puedas amar a tu prójimo, ¿no? Y el mundo lo que hace es este pasaje decir: y a ti mismo, agrega como un tercer mandamiento: amar a Dios, amar al prójimo y a ti mismo, Uh tres, y -huh. en realidad son dos, ¿no? Y entonces yo analizaba esto y decía, bueno, qué importante es poder entender que el Señor quiere que nosotros lo amemos a Él para que podamos amar a nuestro prójimo, y que nosotros podamos entender Uh que lo -huh. que tenemos que hacer es aprender a valorarnos de una manera sabia, es decir, en la palabra dice, me acuerdo que el apóstol Pablo decía que vendrán tiempos que las personas se van a amar a sí mismas, Uh ¿sí? -huh. Serán amadores a sí mismas, es decir, que ese amor se va a enaltecer tanto. Entonces, no es lo que dice la Biblia lo que dice es amarlo a Él y después amar al prójimo. Entonces, me gustó muchísimo, en 1 Juan 4:19 dice: nosotros nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces, qué importante es saber que Él nos Uh -huh. amó primero a nosotros. Entonces, a mí todo esto a mí me ponía a pensar, ¿no?, en la importancia de esto, de enfocarnos más en el amor al prójimo, ¿no? Y nosotros empezar a buscar más a Dios. Si yo lo voy conociendo Uh a Él, yo -huh. me voy llenando de Él, yo voy aprendiendo a amar a mi prójimo, y por ende yo aprendo a valorarme sabiamente a mí misma también, ¿sí? Entonces, qué importante es esto, ¿no?, de entender, y me gusta muchísimo Sí. hablar de esto de la identidad, que no es una identidad cambiante, sino que es permanente, no depende de las circunstancias, no depende de mi estado de ánimo ni de emociones, y que nosotros reflejamos nuestra identidad diariamente en todo momento, en nuestro Uh trabajo, -huh. entonces reflejamos con nuestras actitudes la identidad que tenemos en Cristo. Entonces, cuando tú hablabas, se me venía este pasaje, se me venía este libro en mente que habla muy profundo acerca de la identidad, la confianza, Uh el -huh. propósito, la seguridad, y que todo radica en esto, en conocer más a Dios, entender quién es Dios para mí, o sea, cómo Dios me creó a mí y con qué propósito. Entonces yo ya ahí ya puedo
poder respetar, yo puedo amar al otro, al prójimo, como Dios quiere. Entonces, no es el enfoque principal amarme a mí mismo, sino amar al prójimo por como a mí misma, ¿sí? Entonces, mira qué importante, ¿no? Es entender esto para realmente poder interpretar lo que dice la Escritura como lo que realmente es, como Jesús nos enseña, ¿no? Exacto. Y mira que retoma algo más. Recuerda la definición de identidad que daba al principio, que la identidad depende también de la comunidad, ¿no? Como de un grupo. Nosotros no vivimos como hijos de Dios una identidad solitaria. No es una identidad en la que soy un mundo aparte y por ende, entonces, se trata de mí. Somos una comunidad de hijos de Dios. Entonces, si yo comprendo que Celeste, que por ahí mi amiga Viri que está enviándonos ahorita, Viri, Celeste, mi esposo, mi hija, son parte de la familia de Dios. Yo voy a entender la importancia de trabajar todos los días, de acercarme al Señor primero para llenarme de su amor, entenderme su hija y poder dar amor, ese amor del Señor a mis otros hermanos, entendiéndolos también como hijos, como familia en Cristo, renovados, transformados, perdonados por la obra de Jesús. Entonces, eso es una identidad compartida. Es una identidad que nos permite saber. Fíjate, recuerdo ahorita cuando el Señor les dice que nos van a reconocer por el amor entre nosotros. Si tú te pones a pensar, nosotros, lo que tú decías, estamos en una sociedad y aún dentro de la iglesia y somos amadores de nosotros mismos. Tenemos que pelear constantemente con eso. Y cuando yo logro entender que mi identidad no es solo para mí, que mi identidad en Cristo no es solo para mí, sino que es en un conjunto, a nivel de grupo, a nivel de comunidad, empiezo a entender las cosas de otra forma diferente. Porque le voy a dar el respeto, el amor y la honra al otro, sabiéndolo hijo de Dios, igual que yo, perdonado, justificado, y la sangre de Jesús fue suficiente para cubrir sus pecados. Aún de esos que no nos agradan, aún de esos que nos sacan como la rabia dentro de la familia, aún de esos, el Señor pagó suficiente. Y por eso puedo orar por ellos y por eso puedo llegar a amarlos a pesar de lo que yo sienta, a pesar de mis emociones. Si te das cuenta, definitivamente es algo más allá de sentirnos bonitos o no. Así es, totalmente, y qué importante es esto de entender que cuanto más nos acercamos a Dios, más aprendemos de Él, y Él es el que nos da ese amor para amar a los otros. No nace de nosotras mismas, ¿no? El mundo te llena como que te dé estas ideas que tú te tienes que amar, que tú tienes que empoderarte, que tú tienes el otro, pero en realidad todo lo que tenemos es por la gracia de Dios, y si lo tenemos es gracias a Él, y eso es lo que nos permite poder amar a otros. La verdad que me parece súper interesante porque también hay un concepto que sale mucho de esto, que es la autoestima, que también está tan mal, tan trillado, ¿no? En el mundo también, y lo veo, y yo que estoy más en el área de la imagen, del cuidado de la imagen, veo como esto, sí, tu autoestima tiene que estar súper bien, tenés que estar empoderada, tenés que amarte vos, como ese nivel alto de autoestima, que no es sano. Pero si nosotros entendemos que somos amadas por el Señor, si nos llenamos de Él, ahí vamos a tener una autoestima, que yo siempre digo que es una buena estima, más que autoestima, es buena estima, una estima sana, una Cristoestima, por causa de Él. O sea, no es que yo tenga que fomentar por mí misma una autoestima, que tenga que ser súper alta. Incluso leía un informe hace unos días que dice que la autoestima es el becerro de oro en estos tiempos, ¿no? Es el ídolo en el cual muchos tienen en estos tiempos, y el Señor no quiere esto. El Señor quiere que glorifiquemos a Él, que honremos a Él, que lo amemos a Él, y que realmente le podamos dar gloria a Él también en eso. Entonces, imagínate todo lo que está siendo tergiversado, ¿no? En el mundo, que también se está incorporando en las iglesias, y qué bueno que es también volver a la base, ¿no? A la Biblia respecto también al tema de la autoestima. Exacto. Mira, voy a retomar acá una cosa que tú decías, y es, a mí también me cambió mucho la porción de la palabra, como que cada uno tenga una visión de sí conforme a la medida de fe. Esa
palabra en ese tiempo me confrontó, porque eso requiere humildad. Saber que hay Exactamente. otros dentro del cuerpo de Cristo que tienen otros talentos que yo no tengo y que podemos someternos en humildad y en amor unos a otros y tener una estima básica, sabiendo lo que tenemos y lo que no tenemos y está bien y podemos vivir con eso en gozo y alegría. Retomo también otra cosa, algo que a mí me costaba mucho de esa visión del yo soy esto, yo soy lo otro, y como de ese empoderamiento que daba la identidad, es que dejaba el sufrimiento por fuera. Y el sufrimiento parecía ser como, estás pecando, estás en una maldición, algo no has roto, algo no has hecho, porque era como que el sufrimiento era algo terrible. Pero yo estaba pasando por sufrimiento y agradezco al Señor esos sufrimientos que padecí porque me hicieron cuestionarme mucho de lo que estaba aprendiendo en ese momento. Porque no me cuadraba, ¿no me entiendes? No me cuadraba la Biblia con lo que estaba Claro, viendo, con la manera en que me lo estaban enseñando. Era como, no me cuadra, hay algo que no, como que no es. Y entender, entender que aún en el sufrimiento yo le puedo dar gloria a Dios y sigo siendo su hija, sigo estando justificada exactamente. por Cristo, es como otro descanso más. Quita el peso de encima sobre mí. Porque, ¿qué pasa? Cuando pensamos de esa manera, que es pecado, que estamos sufriendo, porque puede pasar, ¿no? Puede que estemos sufriendo por un pecado que hayamos cometido y pues es la consecuencia. Pero el poder vivir y caminar sabiendo que no siempre eso radica en un pecado, sino que a veces el Señor en su soberanía permite sufrimiento en nuestras vidas. Y aún en el sufrimiento yo le puedo dar gloria a Él, es completamente diferente. Eso también te hace saber amado y te hace descansar. Hace poco y lo traigo a colación, cuando mi amigo que falleció se enfermó, que fue tan reciente todo, él él nunca, nunca, en lo que yo pude hablar con él, en lo que yo pude ver y en lo que otros testificaron en ese tiempo, nunca había mi amigo condenar a Dios o decir algo en contra de él. Ujú. Siempre, hasta el último minuto, estuvo agradecido con Dios y supo que Dios era el que tenía la última palabra y el que lo tenía en sus manos. Él se supo amado, se supo hijo, se supo Amén. justificado, se supo salvo hasta el último minuto, en medio de la crisis, de la enfermedad, en medio del dolor, en medio del que te digan puedes morir, en medio de saber que morir era una opción y dejar a su familia era una opción. Y eso a mí me confrontó mucho, Wow. porque es saber que hasta en ese momento, en el sufrimiento, tú tienes tu identidad, sigue estando, y no Exactamente. depende de los éxitos que tú tengas, para nada, no depende de eso. Mira, te voy a leer acá y ya cierro con eso. Voy a tratar de traducirlo lo mejor posible. Hay un poco de eco, no sé si esto es mi culpa o algo, no sé, espero que no sea mi culpa. Voy a cerrar esto acá a ver si de pronto es el eco, pero no creo. Hay un poquito de eco, pero bueno. De este libro que te digo, tus talentos, tus metas, habilidades, tus sueños no son suficientes, siguen siendo no suficientes. Si tu Exacto. plan es hacer de el éxito, tu identidad, en algún punto vas a terminar sintiéndote vacía. Tal vez tus sueños no tengan nada que ver con un trabajo. Tal vez tu sueño es ser una esposa, una mamá. Aún esas cosas que implican una responsabilidad inmensa no te van a traer del todo gozo. A pesar de todo lo que tú puedas hacer y de lo bien que lo estás haciendo, nunca te vas a sentir completo por eso que estás haciendo. Claro. Ninguna persona, ningún rol puede reemplazar lo que nuestro creador solo puede hacer. Eso es, Wow, qué bonito. o sea, eso a mí porque sí, o sea, yo puedo ser mamá, puedo estar haciendo el mejor trabajo posible, me esfuerzo por hacer el mejor trabajo posible, pongo de mi parte, pero hay días en que igual yo no me siento completa por eso.
quien me completa es Cristo, quien hace la obra, quien me mantiene en pie es Cristo. Y quien finalmente hace lo mejor por mi hija y la conoce mejor es Cristo. Quien finalmente conoce mejor a mi esposo y hace mejor las cosas por él es Cristo. No soy yo. Yo hago lo mejor. En mi deseo de amar y en mi deseo de hacer las cosas para la gloria del Señor hago lo mejor. Pero Wow, no qué lindo. quiere decir que Así yo pueda es. sentirme completa. Claro, yo pensaba en esto también de que me acordaba de que muchas personas dicen, yo voy a estar completa cuando me case, y no, realmente el que nos completa es Cristo, ¿no? Y que somos como ya completas solamente en Él, pero como decías tú, nuestra identidad no varía según las circunstancias, yo puedo estar sufriendo, sigo siendo hija de Dios, ¿no? Me impactó mucho lo que me comentaste de tu amigo, y qué bonito es que en medio de las situaciones tan difíciles, de sufrimiento, de dolor, sabemos que somos hijos de Dios y que el Señor está con nosotros en medio de esa situación. Entonces no es que en el sufrimiento ya no somos hijos de Dios, el Señor no está, no, el Señor sí sigue estando. Entonces, qué importante es entender esto, ¿no? Y que también reflexionaba mientras yo te escuchaba hablar, y qué importante es también trabajarlo, ¿no? Que esto se Ujú. hable en las iglesias, que realmente haya mujeres y varones que lo puedan tratar, que puedan hablar de estos temas desde la perspectiva bíblica, no desde lo que el mundo dice, que lamentablemente el mundo se ha incorporado muchos conceptos a la iglesia, del mundo, del yo, de la autosuficiencia, como veníamos hablando, pero qué importante es poder hablarlo y que se generen estos espacios para poder conversar y poder también, porque es tan necesario, que volvamos a las bases bíblicas, ¿no? Y, y también es importante, como decías vos al principio, todo lo que nos decían, de que soy la sal de la tierra, Mateo 5:13, la luz del mundo 5:14, nueva creación, 2 Corintios 5:17, que es discípulo de Cristo, Lucas 14:27 lo Ujú. dice, embajador de Cristo y demás, y todo lo demás que nos han dicho, pero es en todas circunstancias recordar esto, que realmente lo soy, y no empezar a veces en situaciones difíciles empezamos a criticar, a dudar, ¿no?, de nuestra fe, pero realmente somos hijos, somos embajadores, somos nueva creación, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, pero siempre entendiendo que por Él, por gracia de Él tenemos todo, ¿no? Nada Exacto. fue por nosotras mismas, nada fue porque yo me lo gané, nada fue porque me lo merecía, fue por su amor. Fue. Entonces, esto también hace que tú seas más humilde, ¿no? Que te digas, Ujú. gracias Señor, porque todo lo que tengo es gracias a ti, todo lo que soy es gracias a ti. Entonces a mí nos pone en esa postura de, bueno, de ser más humildes y entender y ser agradecidos porque todo lo que tenemos es por Él y lo que somos es para Él, ¿no? Exacto. Así que me parece como muy interesante, ¿no? Como esto de enfocarnos en la identidad siempre está en Cristo Jesús, en lo que Él hizo por nosotras, y no enaltecer nuestro orgullo, nuestro ego, o con conceptos de autoestima, del yo, no, simplemente es enfocarnos en lo que dice la Biblia, de que primero amarlo a Él, y Él nos va a dar todo el amor para poder amar a nuestro prójimo. Entonces, me gusta muchísimo esto, y qué bueno que has traído a colación el testimonio de tu amigo, porque también nos enseña que en medio del sufrimiento el Señor Ujú. está con nosotros. Así que eso me conmovió mucho y me llegó mucho porque realmente es tan importante tenerlo presente, ¿no? Sí, sí, creo que es fundamental que nosotros empecemos a tener una visión más cristocéntrica, si se puede decir. No me Exactamente. gusta usar mucho esta palabra, que a veces se usa como muy deliberadamente, pero sí, más vista desde Cristo. Cristo siempre se supo lo que era, no, o sea, ¿cómo lo pongo en palabras? O sea, él sabía que su padre era Dios y siempre Sí, rindió cada obra que él hizo para la gloria de Dios. así ¿Qué es. pasa con esta tendencia que nosotros tenemos ahora a hacer las cosas para ganar algo a cambio? Que Mm, literalmente volvemos a Dios un cheque en blanco en el que yo te doy y tú me das. mm, Como soy tu hija, entonces tú me das. Como soy tu hija, entonces yo hago esto. Y sí, o sea, es muy lindo cuando a una persona le va bien, lo trabaja duro, pero el problema es cuando empezamos siendo hijos de Dios, creyendo en Cristo, empezamos a pensar que es por mi esfuerzo y no porque es mm, dádiva de Dios. Sí, que yo le puse el empeño, pero igual el Señor es el que permite todo. El Señor es el que da la ayuda,
lluvia, el Señor es el que da la comida, el Señor Sí, es el que abre las puertas, el Señor es el que nos dio los dones y todo lo que yo haga debe ser pues para su gloria, si no entonces no tiene sentido, porque pues estoy viviendo como vive todo el mundo, o sea, hay gente que le va muy bien en el mundo y no necesita estar orando y no necesita nada, sí, por esfuerzo, el Señor lo permite y les va bien, se esfuerzan ujú, y Dios se lo permite, les permite tener dinero, les permite tener propiedades, les permite tener una vida exitosa, les permite tener reconocimiento, pero igual seguramente deben sentirse muy vacíos a la hora de la hora. ¿Por qué? exacto. Porque eso que los va a completar no está. Y yo no puedo medir mi éxito tanto en lo que tengo, en lo que soy, en cómo me veo, sino en lo que el Señor nos ha dicho que debemos tener éxito, que es obedecer su palabra, obedecer lo que Él nos ha mandado. Estoy justo leyendo Jeremías y me impresiona cuando les dice como que ellos van al templo y creen que ahí está la presencia, porque la presencia hace rato se fue, porque ellos están haciendo todo al revés. Y que Él no les pidió sacrificios, sino que escucharan su voz y la obedecieran. Entonces, Él no nos pide a nosotros que hagamos de más y de más y de más y de más para agradarlos, que le escuchemos y le obedezcamos. Cuando Cristo Amén. llegan a buscarlo, dice, ay, que tus hermanos y tu mamá ven, no, mis hermanos y mamá son los que hacen, o sea, obedecen, mi papá hacen la voluntad del Padre. Esos son mis hermanos, esos son mis familia. Amén. Entonces, cambia la perspectiva completamente y ahí me puedo empezar a ver cómo Dios me ve. Así es así. Y la verdad que cuando hablabas hace ratito comentabas algo, me acordé que el fin de semana tuvimos conversación con unas amigas de la iglesia y ellas decían que estaban muy agradecidas por el trabajo que el Señor les había provisto en este tiempo. Yo me enseñé que también que en este tiempo el Señor estaba abriendo puertas laborales, más allá de lo que hago como consultora de imagen, pero también mis clases como docente. Y una de ellas dijo algo muy bonito, dice yo, soy tan agradecida por el trabajo y por eso es como que una forma de agradecer es el diezmo, decía. Yo sé que hay Ujú, mucha gente que tiene muchas diferentes perspectivas de este tema del diezmo, pero ella dice, yo sé que todo lo que él provee ujú. es porque él me lo dio a mi trabajo y demás, entonces yo se lo doy a través del diezmo y la verdad que eso. Entonces, es tan importante reconocer lo que él nos da, ¿no? Todos los días, la salud, el Ujú. trabajo y demás, es todo por él y para él, y gracias a él, las fuerzas que tenemos, y todo es Las por él y ideas, para él, ¿no? Las exacto. ideas, la creatividad, las estrategias que él nos da, y qué importante, ¿no? Y todo viene de él y para él. Entonces, ella decía que una forma también de honrarlo y también hacerle es honrarlo con su Ujú, economía. En este caso, también me decía que hacía varias donaciones todos los meses, también porque ella de esa forma sentía que le estaba dando las gracias a Dios por haberle ujú. provisto y que estaba haciendo ellas haciendo agradecida. Entonces, yo pensaba justamente en esto en estos días y me acordaba, ¿no? De ser agradecido con lo que Él nos da. Yo súper agradecida al Señor por el trabajo, por todo lo que estoy haciendo Ujú, en mi comunidad, y creo que es tan importante porque es el que me da la fuerza, la creatividad para hacer todo lo que hago, porque a veces, como todo ser humano, pasamos situaciones difíciles, de donde desánimo, sobre todo en este ujú. tiempo, pero el Señor siempre está ahí para renovarnos como un buen padre, para abrazarnos, para escucharnos, para consolarnos, y eso es tan bonito verlo, ¿no? Y es tan bonito también que nosotros como hijos también nos acerquemos a Él y que estemos dispuestos a escuchar y ser sensibles a su voz y también a ser obedientes, ¿no? Ujú, Entonces, qué importante es esto, y bueno, justo me acordé de esto y lo traje a colación de lo que estabas hablando hace ratito, pero es tan importante glorificarlo en todos los días tenemos tiempo para sí, glorificarlo a Dios en algo. Trabajo, salud, por el día, por tus hijos, por todo el tiempo podemos glorificarlo a Dios con acciones, con oración, meditando la palabra todos los días. Entonces, qué importante es tenerlo siempre presente y ser también agradecidos a Él. Entonces, como que siempre me acuerdo de esto y siempre lo menciono porque es tan importante, ¿no? Esto de darle la gloria a Dios por todo lo que hacemos. ujú. Y, o sea, yo ahora sí cierro con esto y es, yo últimamente uso mucho esta frase porque realmente sí la siento desde lo que te digo, desde que pasé esa crisis y tuve esa oportunidad como de pasar por terapia, de volver como a ver lo que Dios veía de mí,
a entenderlo desde la perspectiva que era, es tenemos un padre, tenemos un Ujú. papá, tenemos un padre y un padre que se encarga de todo, que está viéndolo todo, que conoce nuestra necesidad, que conoce nuestro dolor, que conoce nuestros momentos buenos, nuestros momentos malos, nuestras caídas, fracasos, y sigue siendo un padre. En todo tiempo él sigue siendo un padre. Yo, como humana que puede fallar, aún en los peores días de mi hija, aunque a veces quiero salir corriendo, igual llega la noche y yo sigo amando a mi hija. Y de hecho Así es, la amo más porque la estoy conociendo. Entonces es saber que si yo, como un simple ser humano que soy, que puedo fallar, que no soy perfecta, puedo seguir amando a mi hija a pesar de sus errores, a pesar de sus buenas, de sus malas, de sus talentos, de sus no talentos, de lo que sea que pase, nosotros tenemos un padre. Y no puede así seguir es. siendo un cliché en nuestras vidas, sino que realmente debe ser una verdad con la que vivamos en todo tiempo, en los buenos, en los malos, en los días donde realmente ya sufrimos y aún hasta el último minuto, como sé que pasó con mi amigo, donde él supo que tenía un padre y un padre que no solamente lo estaba cuidando a él, sino que en medio del dolor iba a cuidar a su familia. Entonces, son esas cosas que de verdad nosotros, ojalá el Señor nos ayude hasta el último momento de nuestra vida a mantenernos con esa claridad, con ese saber que de verdad hay un Padre que nos ama, que nos mira todos los días, que está esperando por nosotros, que espera que lo escuchemos, que nos perdona, que nos limpia, que nos dio a su Hijo, que nos dejó su Espíritu Santo para que Amén. podamos avanzar. Es decir, eso no es increíble, no Así sé qué es. pueda ser increíble, ¿me entiendes? No sé. Sí, es muy fuerte, ¿no? Y que a pesar de que muchas veces, como tu hija, que no debe ser obediente a lo que les digas muchas veces, tú la sigues amando igual, ¿no? Y nosotros nos pasa igual, a veces no somos obedientes, nos mandamos Ujú, muchas veces, pero el Señor nos sigue amando igual, ¿no? Ese es el verdadero amor, ¿no? De nuestro Padre Celestial. Y qué exacto. bonito también es poder también honrarlo aquí, que sigue siendo tu papá, en medio de la situación que esté pasando, dificultades, sufrimiento, dolor, Él sigue Ujú. estando ahí. Así que eso es muy bonito. Bueno, Lu, No gracias por haber a estado. ti. Ya, quería aprovechar y preguntarte si tenés pensado hacer alguna actividad, con poco follower, tenés pensado para lo que queda de este año, más o menos qué es lo que tienes en mente. Pues por ahora sí me gustaría cerrar el año con dos personas increíbles de Colombia que están Ah, haciendo un trabajo muy lindo con una fundación y que están trabajando por niños, por personas, con personas pues están en cárceles y trabajan por su comunidad en Cali, Colombia, y tienen unos proyectos bellísimos y quisiera que ellos pudieran estar y charlar con ellos un tiempito. Eso es como con lo que quiero cerrar el año. He estado descansando un poco, volviendo al tema, después de lo de mi amigo, decidí como parar un poco con cosas porque sí fue algo que nos afectó y nos dolió mucho. Entonces, como que todo lo que tenía planeado este tiempo, dije, hay momentos para parar y este es un momento como para y hay procesar todo momentos. esto. Pero sí me gustaría cerrar el año con ellos. Hay un podcast que grabé y me invitó un amigo. Esta ha sido la semana de estar invitada. Me invitó un amigo y este domingo sale ese podcast. Estuvimos hablando acerca de la Navidad. Hay una media horita donde nos reímos, donde conté un poco de mi cultura, entonces lo estaré por ahí compartiendo. Y ya, eso es lo que cierra este año. Creo que ya por este año estamos ahí como en modo, bueno, no voy a Sí, decir esa modo- palabra porque en Argentina se ve mal, como llévala suave, porque si sé que digo la otra palabra en otros países no es problema, pero en Argentina sí, pues no lo voy a decir. perfecto. Sí, como la estoy ¿Cómo se agarrando llama? suave. Para que lo puedan Ay, buscar, yo lo voy a... desde otra No te, perspectiva, desde desde otra otra perspectiva. perspectiva. Ujú. Wow, qué bien, Por ahí les voy, a, qué les voy bueno. a compartir para que vean, él está haciendo también un trabajo súper lindo y le encanta hacer podcast sobre Navidad, entonces ahí nos pusimos a grabar y a charlar un rato. Wow, qué bueno. Bueno, por lo menos vas a estar con actividad. Yo voy a estar pendiente de estos dos Ujú, invitados porque me gustaría mucho conocer el trabajo que están haciendo. Y bueno, muy contenta de que estés aquí. Siempre es un placer hablar contigo, de tener estas conversaciones, que siempre digo que estos espacios son de mucha ujú, bendición porque podemos hablar libremente, conversar, hablar de Jesús libremente y que también las ujú, personas que puedan sumarse y conectarse quizás se puedan sentir identificadas con tu testimonio, con el mío, con lo que estamos pasando, y qué importante es que hagan más de estos espacios, así que tanto como el tuyo, como el mío, que realmente necesitamos de realmente difundir más la palabra ujú. de Dios y ser hijos de Dios también, ¿no? Entonces,
es tan importante. Así que gracias, Lu, y bueno, la próxima Así. nos veremos ya el año que viene, veremos, y bueno, muy contenta de que estés aquí, y bueno, lo mejor para lo que viene ahora, en este Lo año y lo mismo del para año que ti. viene, que el Señor te guíe, que el Señor te guíe, te siga dando sabiduría, creatividad, y bueno, y seguimos orando por ambas naciones, y bueno, que el Señor nos siga usando, Amén. porque todo lo que hacemos es para darle la gloria a Él, y que realmente muchas personas puedan conocer a Jesús también, que puedan conocer ese Jesús que nos ha cambiado la vida a ambas, y que nos sigue cambiando la vida, y que realmente es por Él es que hacemos todo esto, y por Él, para Él vivimos, y para Él también le damos la gloria. Así que ese es Amén. un Así es, espacio amén. muy, muy Gracias a lindo. ti por Así que invitarme, muchas por gracias, y siempre muchas tenerme en cuenta. gracias a todos. Un abrazo a Gracias. todos. Gracias por verlo. Chao. Bendiciones. Chao.